Lo sentaron en la mesa junto al armario de trapeadores, no porque estuviera lleno, no porque él lo pidiera, sino porque alguien decidió que no pertenecía a ningún otro lugar. La puerta del congelador gemía suavemente detrás de él cada pocos minutos, liberando una corriente fría que rozaba sus hombros. La iluminación en esa esquina era demasiado tenue, quizás demasiado amarillenta. Tal vez era el ángulo, tal vez era deliberado. Ann no se quejó. Harrison Ford simplemente juntó las manos sobre la mesa y esperó a la anfitriona. Había dicho: «Lo sentaremos aquí por ahora, señor, mientras preparamos el salón principal». Luego no regresó. Eso fue hace 10 minutos. 2 meseros pasaron junto a él, sin una mirada. Un servidor dejó caer un menú sobre la mesa, sin una palabra, sin contacto visual. En algún lugar detrás de la barra, alguien se rió. Quizás no era sobre él, pero no importaba. Ann no miró alrededor. Pero si hubieras estado observando, realmente observando, habrías notado cómo su pulgar derecho seguía rozando el borde de la servilleta una y otra vez, como un hombre tratando de aferrarse a algo que ya no estaba ahí. Al otro lado del salón, la puerta se abrió. Nadie volteó. A la noche del viernes en Iron Flame significaba un zumbido de movimiento en copas de vino pulidas, bistecs, golpeando platos calientes, ya susurrando bajo las conversaciones. Todo se movía como si hubiera sido ensayado, pero el hombre que entró no era parte de la coreografía. El aire cambió sutilmente cuando sus botas tocaron el piso de madera. No era el sonido, era algo más profundo, el peso de alguien que una vez conocía cada tabla de este lugar. La mesa 17, donde estaba sentado, había sido diseñada originalmente como mesa de espera, no para cenar. Era donde ponías a la gente cuando esperabas que no se quedaran mucho tiempo. El menú permanecía cerrado frente a él. El vaso de agua, medio lleno, con gotas de condensación, aferrándose como si trataran de mantenerse frías para alguien que no bebería. Sus ojos no se movían del centro de la mesa, donde la vela parpadeante ya se había apagado. Ann había venido aquí recordando algo. Ahora se preguntaba si ese algo todavía existía. Sylvester Stallone se detuvo justo después del podium de la anfitriona. Sus ojos no escanearon la decoración, escanearon las esquinas, el tipo de lugares donde la gente se olvida. Ann luego lo vio. Ford en esa silla, en esa mesa, junto al maldito congelador. Algo en la mandíbula de Stallone se tensó. Luego se calmó. No, caminó hacia allá. No todavía. En su lugar, se movió a lo largo de la barra. Lento, casual, un fantasma verificando si la casa aún recordaba su nombre. El cantinero no lo notó. Neidi lo hizo. Tal vez ese era el punto. Apoyó una mano en la madera, la otra permaneció en su abrigo, los dedos rozando contra el acero frío del reloj de bolsillo. No había hecho tic en años. No desde el día que lo enterró. Con el tiempo, miró hacia atrás a Ford, aún sentado, aún callado, y las palabras resonaron débiles, recordadas, susurradas a través de un largo pasillo de años. Ansí, este lugar alguna vez olvida para qué existe, regresa. Incluso si es demasiado tarde. Stallone parpadeó una vez. Tal vez no era demasiado tarde. No todavía. En el lugar se sentía más pequeño de lo que recordaba. No físicamente, sino en espíritu. Los mismos ladrillos, las mismas vigas de madera. Pero algo esencial había sido extraído, como aire de un globo. La anfitriona pasó junto a él llevando menús, sin reconocerlo. Hace 5 años, ella habría sonreído, habría preguntado por su familia. Ahora, era solo otro hombre en un abrigo gastado. Ann se movió más profundo en el restaurante. Past la estantería de vinos que había ayudado a montar, pasando el podio, donde nadie lo reconoció. Cada paso confirmaba lo que ya sabía. Iron Flame había olvidado lo que solía ser. Pero Ford estaba aquí,
y eso significaba que algo aún valía la pena salvar en el sonido de platos chocando. Venía de la cocina. Conversaciones se mezclaban en una melodía familiar, pero distante. Todo seguía moviéndose como siempre, pero había perdido su alma en algún lugar del camino. Stallone se detuvo cerca de la pared, donde colgaba enmarcado en cristal negro, el único foto que realmente importaba en el plano original. Una servilleta arrugada y montada. La mayoría de la gente pensaba que era lindo. Una novedad. No sabían que era real en su mano. Encontró el reloj en su bolsillo otra vez. Tiempo de decidir si algunos lugares podían ser recordados como respirarán. Desde la barra Stallone tenía una vista clara de la mesa 17. Ford seguía inmóvil, las manos aún cruzadas, el menú intacto. Un mesero pasó cerca, recogió platos vacíos de una mesa cercana y deliberadamente evitó hacer contacto visual con Forden, como si no existiera. El cantinero limpiaba vasos detrás de Stallone. El sonido del cristal contra tela era rítmico, mecánico. Stallone no ordenó nada, solo observaba. Otro servidor se acercó a la mesa 17, finalmente, pero no se detuvo. Dejó caer una cesta de pan en la mesa de al lado. Susurró algo al oído de esos clientes que los hizo reír, y siguió de largo. Ford ni siquiera levantó. La vista en algo caliente se extendió por el pecho de Stallone. No era sorpresa, era reconocimiento. El tipo de reconocimiento que duele, porque confirma lo que ya sabías, pero esperabas estar equivocado. Sacó el reloj de bolsillo de su abrigo, sintiendo el peso familiar del metal frío. No lo abrió. No necesitaba ver las manecillas congeladas en 6:47 solo. Lo sostuvo, dejando que le recordara por qué algunos momentos se detienen y nunca vuelven a empezar. Había construido este lugar tanto como él. Había elegido cada luz. Había insistido en que la barra fuera curvada como un abrazo cuando alguien ha tenido un día difícil. Había sido su voz la que había dicho que cada cliente debería sentirse como si hubiera llegado a casa. Ahora, Ford estaba sentado en la mesa más olvidada del restaurante, siendo tratado como un estorbo por niños, que no sabían que estaban irrespetando a uno de los hombres que les había dado ese trabajo. El cantinero se acercó finalmente. ¿Qué les sirvo? Stallone no apartó los ojos de la mesa 17 a nada todavía. Un gerente apareció desde algún lugar detrás de la cocina, traje azul marino, sonrisa de cromo. Se movía entre las mesas como si fuera dueño del aire que pasó junto a Ford, sin una mirada, sin un reconocimiento. Stallone cerró los dedos alrededor del reloj. Había venido aquí por nostalgia, quizás para recordar tiempos mejores. En su lugar, estaba presenciando como un lugar que había ayudado a construir para honrar a la gente. Había olvidado cómo tratar a las personas con dignidad básica. El tiempo había estado detenido durante años. Tal vez era hora de hacerlo moverse otra vez. Stallone no se dirigió directamente hacia Fordan. Hay un tipo de herida en la que no caminas directo. Primero la rodeas, esperas a ver si respira. Se deslizó hacia el pasillo lateral, el que lavaba hacia la cocina, un lugar de vapor y llama y honestidad fluorescente. Menos máscaras vivían allí. El aire cambió, siempre lo hacía. Música más suave, iluminación más tenue. Las conversaciones se cortaban. Las voces del personal se volvían código an 86 Cordero. Corredor necesario. Revisar mesa 2. A nadie lo saludó. Estaba bien. No había venido a ser saludado en el pasillo estrecho entre la cocina y el cuarto de descanso. Stallone se detuvo. No para descansar para escapar. Ahí estaba, no llanto esta vez. Solo el zumbido de la rutina. El olor a mantequilla de ajo. Un balde de trapeador metido demasiado lejos en la esquina, y una pared que recordaba haber pintado él mismo cuando pensaban que este lugar sería diferente. El cuarto de descanso no había cambiado mucho. Mismas paredes grises,
misma mini nevera abollada, zumbando como si tratara de olvidar algo. Una toalla de cocina color óxido colgaba medio doblada en la manija del microondas. Había notas pegadas en el tablero de corcho, la mayoría amarillenta. En los boards, curvándose como si quisieran escapar, entró sin hacer ruido. Nadie se dio cuenta. Estaban demasiado ocupados estando cansados. Dos cocineros de línea comían pasta fría de contenedores de plástico. Uno de ellos scrolleaba en su teléfono cara en blanco. Una mesera llenaba una botella de agua, ajustando la tapa demasiado fuerte. El tipo de fuerte que significaba que no estaba enojada con la botella en sí, movió hacia los casilleros en la pared del fondo. Algunos estaban abiertos. Uno tenía el pestillo roto, cerrado con un pedazo de cuerda. El tipo de reparación que alguien hace cuando no espera que nadie lo arregle por ellos, junto a él. En el estante de abajo había una pila de carpetas de papel, misceláneas sin nombre, algunas arrugadas, algunas olvidadas. Las revisó principalmente horarios, notas de turnos, formularios de inspección antiguos. Entonces la encontró. Una sola página doblada una vez, ligera mancha de café en la esquina inferior. Nombre escrito arriba en letra de Molden Emily H. Era una carta de renuncia. 3 meses de antigüedad, sin firma, sin sello de tiempo. Solo una línea escrita a mano debajo del párrafo mecanografiado. Pensé que este lugar sería diferente. Stallone dobló la carta de renuncia lentamente. La metió en el bolsillo de su abrigo junto al reloj. No conocía a Emily, no realmente. Podría haber estrechado su mano una vez en una fiesta de apertura. Podría haberle hecho un gesto durante algún turno nocturno. Eso no importaba. Lo que importaba era que había escrito esto y luego se quedó. Lo que significaba que algo la retenía aquí, o alguien la asustó para que no se fuera. Regresó al comedor principal, caminando despacio junto a la pared. Sus pasos se detuvieron frente al marco negro de cristal. Ahí colgaba la única foto que realmente importaba en el plano original. Una servilleta arrugada, aplastada y montada. Líneas dibujadas en tinta azul. Notas garabateadas en los márgenes. Una marca de café en la esquina superior derecha. 2 nombres en la parte inferior. Ansley y H&C quedó frente a ella. La mayoría de la gente pensaba que era linda, una novedad. No sabían que era real. Dibujada durante una demora de tormenta en un bar del aeropuerto, después de que Stallone hubiera dicho algo como: ¿crees que realmente podríamos construir un lugar que sea honesto? Y Ford había respondido: solo si dejas de tratar de hacerlo perfecto. La mesa había sido su brújula. La servilleta había sido la primera piedra. Ahora, Ford estaba sentado junto a un congelador, siendo ignorado por niños que lo llamaban señor, con la boca y nada con los ojos. El piso debajo del marco tenía una grieta. En la loseta no la había visto antes, o tal vez sí, y simplemente había mirado hacia otro lado. Recordó el día que habían colgado esta servilleta. Ford había insistido en que fuera en la pared donde la luz de la mañana la tocaría primero. Tiene que ser lo primero que vea la gente cuando entre, había dicho. Tiene que recordarles por qué estamos aquí. Crear un lugar donde nadie se sienta más pequeño de lo que es. Esas habían sido las palabras escritas debajo de sus iniciales. No maximizar ganancias o crear experiencias premium. Solo una promesa simple en dignidad para todos los que entraran. Stallone miró hacia la mesa 17 otra vez. Ford seguía ahí. Postura sin cambios. Ojos bajos. Sin bebida. Sin pan, solo la lenta erosión de la dignidad en un lugar que habían construido. Para lo opuesto, tocó el cristal del marco una vez con el pulgar. El plano original había sido su mapa hacia algo mejor. Ahora era solo decoración en una pared, tan olvidado como el hombre que había ayudado a dibujarlo. Era
tiempo de recordarle al lugar como respiraran vino con la confianza de alguien que pensaba que aún dirigía el salón. Rick Calloway, coat limpio, traje azul marino, sonrisa como cromo pulido. El tipo de hombre que no necesitaba alzar la voz, porque ya había decidido que la de nadie más importaba. Se detuvo en el borde de la mesa, manos cruzadas frente a él, como si estuviera representando modales, no ofreciéndolos. Buenas noches, caballeros, dijo. Voz suave. ¿Todo bien aquí? Stallone no levantó la vista de inmediato. Aún sostenía la carta doblada que Ford le había pasado. Pasó el pulgar sobre el pliegue una vez, dos veces, como memorizando la presión que tomaba esconder algo en Ford. Tampoco respondió. Solo se quedó quieto, no hostil, no asustado, simplemente terminado. Enrique esperó medio segundo de más. Luego se inclinó ligeramente hacia adelante. No pude evitar notar que no han ordenado nada, dijo. Y bueno, siendo viernes, los asientos están apretados. Si solo están esperando a alguien, no lo está, dijo Stallone. Rick parpadeó. Perdón, Stallone. Finalmente levantó la vista. No está esperando a nadie, dijo. Él es la razón por la que este lugar existe. No había ira en su voz. No había volumen, solo gravedad. Rick dio una sonrisa tensa, el tipo que trata de esconder confusión detrás del protocolo. No estoy seguro de entender. Stallone se reclinó ligeramente, codo en el borde de la mesa. El reloj aún estaba entre ellos, inmóvil. Ford no había dicho una palabra. Le diste la peor mesa, continuó Stallone. Dejaste que tu personal lo tratara como basura. Pasaste junto a él como si fuera polvo en tu pasillo. A la sonrisa de Rick se tensó. Señor, no sé quién cree que es. Creo, interrumpió Stallone, que debería tener mucho cuidado con lo que dice después. El aire entre ellos se enfrió lo suficiente para notarse, lo suficiente para que la mesera cercana pausara a medio paso, lo suficiente para que Rick se diera cuenta demasiado tarde de que ya no estaba a cargo. Ann se enderezó. Bueno, no me di cuenta de que estaba con él. Stallone casi sonrió. Ann, casi no estoy con él, dijo Ann. Yo soy él. El ceño de Rick se frunció. Luego algo cambió en su cara. Reconocimiento, tal vez, o las matemáticas lentas de la memoria juntando fragmentos que debería haber conocido desde el principio. Ustedes. Rick abrió la boca, la cerró otra vez. Por primera vez esa noche, Ford levantó la vista. No nada, no necesitaba hacer Long Iron Flame. Capítulos 7-12. Stallone se puso de pie. El salón no se quedó en silencio, pero escuchó. Se acercó un paso, cerrando la distancia lo suficiente para quitar la escape como opción. Soy el hombre que construyó este lugar, dijo, voz baja, y tú eres el que dejó que olvidara por que Enrique abrió la boca, la cerró otra vez. Por primera vez esa noche, Ford levantó la vista. No dijo nada. No necesitaba hacerlo. Stallone se acercó otro paso. ¿Sabes lo que es este lugar?, preguntó, señalando hacia la mesa 17. Es donde pones a la gente cuando quieres que desaparezcan educadamente. ¡Ah, Rick! Tragó saliva. Señor Stallone, yo no sabía. Si sabías, interrumpió Stallone. Sabías exactamente quién era él antes de acercarte. Solo pensaste que si actuabas como si no lo supieras, podrías mantener tu posición. Los meseros habían empezado a notar. Conversaciones se ralentizaron. Un cocinero asomó la cabeza desde la cocina solo observando. Este hombre, Stallone continuó, su voz llevándose por el salón sin alzarse, ayudó a diseñar cada rincón de este lugar. Eligió la curvatura de esa barra para que se sintiera como un abrazo. Insistió en que el ladrillo se quedara en crudo porque debería sentirse como verdad. Ford permaneció sentado, pero algo en sus hombros se había enderezado. ¿Y tú, Stallone? Miró directamente a Rick,
Lo sentaste junto a un congelador, como si fuera un problema que resolver. Rick intentó recuperar compostura. No abuso de mi personal. Dirijo una operación estricta. Esta industria lo demanda. Ella escribió una carta de renuncia, dijo Stallone más suave ahora. Emily. Hace 3 meses, dijo que pensó que este lugar sería diferente. Rick se tambaleó. La gente va y viene. Ella se quedó. Se quedó, interrumpió Stallone, porque pensó que tal vez alguien como tú no era permanente. Un momento, luego, otro. Rick trató de sonreír otra vez, pero se desvaneció a la mitad. Mira, señor Stallone, yo tengo hojas de cálculo, métricas, reseñas de clientes arriba de 4.3, pero nada de eso muestra lo que realmente importa. Tocó el reloj una vez, que este lugar olvidó qué hora es San Rick. Se sentó lentamente. Por primera vez en toda la noche, la cita en la pared se sintió como si le estuviera hablando al hombre equivocado. Ahora, dijo Stallone, decides lo que eres, alguien que mantiene un trabajo, o alguien que enfrenta lo que ha hecho. La oficina era más fría que el comedor, no en temperatura, aunque el aire sí se sentía más pesado aquí, sino en tono. Estéril en reglas laminadas pegadas en las paredes. Una cita en letras negritas arriba del escritorio. La disciplina construye excelencia. Rick entró primero. Stallone lo siguió, cerrando la puerta suavemente detrás de ellos. Sin drama, solo la finalidad suave de algo que ya había cambiado. Rick se movió detrás del escritorio por instinto, como si el territorio lo ayudara a recuperar el mando. Se quedó de pie. No se sentó. Quiero ser claro, dijo, ajustándose los puños. No sabía quién era Eli. Eso es culpa mía, sí, pero Stallone alzó una mano. Rick se congeló. Hablas demasiado pronto, dijo Stallone. Voz baja. Siempre lo has hecho. La boca de Rick se quedó medio abierta. Luego se cerró. Stallone se acercó, no lo suficiente para intimidar, solo lo suficiente para quitar la huida como opción. Metió la mano en su abrigo, sacó el reloj de bolsillo, lo puso en el escritorio de Rick. El metal viejo captó la luz fluorescente, opaco, gastado, inmovable. Este reloj, dijo Stallone en voz baja, se detuvo el día que murió mi hijo. Las cejas de Rick se contrajeron, inseguro de hacia dónde iba la oración. No vine aquí esta noche para hablar sobre el duelo, continuó Stallone. Si algo que ayudé a construir aún estaba en pie, miró alrededor y en su lugar encontré podredumbre. Rick se tensó. No abuso de mi personal. Dirijo una operación estricta. Escribió una carta de renuncia, dijo Stallone, interrumpiendo. Emily. Hace 3 meses, dijo que pensó que este lugar sería diferente. Rick cambió de posición. La gente va y viene. Ella se quedó, interrumpió Stallone, porque pensó que tal vez alguien como tú no era permanente. Momento. Luego otro. Rick trató de sonreír otra vez, pero falló a la mitad. Mira, señor Stallone, yo tengo hojas de cálculo, métricas, reseñas de clientes arriba de 4.3, pero nada de eso muestra lo que realmente importa. Tocó el reloj una vez, que este lugar olvidó qué hora es. Rick se sentó lentamente. Por primera vez en toda la noche, la cita en la pared se sintió como si le estuviera hablando al hombre equivocado. Déjame adivinar, dijo Stallone, inclinándose ligeramente. ¿Tienes hojas de cálculo, métricas, reseñas de clientes arriba de 4.3? Pero nada de eso muestra lo que realmente importa. Tocó el reloj una vez, que este lugar olvidó qué hora es. Rick miró hacia abajo al escritorio, luego hacia arriba. Ojos vidriosos ahora, o tal vez solo más claros. Yo no pensé que importara, dijo. No importaba, dijo Stallone, hasta que alguien se dio cuenta. El comedor no cayó en silencio, solo cambió. El tipo de cambio que no notas con los oídos, sino que sientes en la piel, como cuando la presión baja
como cuando algo está a punto de romperse o de calmarse. Rick Calloway salió del pasillo solo. Se movía más lento de lo usual. Hombros ligeramente más bajos. Esa camisa azul marino que una vez se veía planchada, ahora se adhería como papel bajo la lluvia. Se veía más pequeño, no solo físicamente, sino emocionalmente reducido. Anne se detuvo en el podium de la anfitriona. Algunos meseros miraron hacia él. Uno de ellos paró de doblar servilletas. Otro se congeló a medio servir en la barra. Alguien susurró algo. No necesitaban que les dijeran lo que estaba pasando. Lo sentían. Aún Forth. Aún estaba sentado en la mesa 17. No se había movido. Ni una palabra. Ni un parpadeo desperdiciado. Solo observando estaba más atrás, cerca de la servilleta enmarcada en la pared, brazos cruzados. El reloj de bolsillo había desaparecido de vista ahora, guardado de vuelta en la memoria donde pertenecía. No habló. Esta no era su parte. Jan Rick se aclaró la garganta. No ayudó, lo intentó de nuevo. Comenzó. Voz baja. Demasiado formal. Quiero decirles algo a todos ustedes. Nadie le dijo que continuara, pero nadie lo detuvo tampoco. He estado dirigiendo este lugar por casi 2 años, dijo, y en algún punto del camino olvidé lo que se suponía que fuera. Silence. Incluso la cocina parecía haberse ralentizado. Rick cambió de posición. He tratado a la gente aquí como herramientas en personal, huéspedes, todos. Lo hice sobre control, sobre apariencias, sobre eficiencia. Miró hacia abajo. Le di a alguien esta noche la peor mesa de la casa, no porque fuera la única disponible, sino porque pensé que no se daría cuenta en Forth. Finalmente levantó la vista. Sus ojos se encontraron. Rick no se acobardó, pero sí parpadeó. Sabía quién era él antes de acercarme, admitió Rick. Sabían, solo pensé que si actuaba como si no lo supiera, podría mantener mi posición aún. Exhalación silenciosa desde algún lugar del salón. He fallado a este lugar, dijo. Lo hice más pequeño cuando fue construido para hacer que la gente se sintiera más alta. Y renuncio. Efectivo esta noche. Eso fue todo, sin salida dramática, sin aplausos, solo un respiro que el salón había estado conteniendo finalmente liberado. Rick se dirigió hacia la puerta. Cada paso sonaba más pesado que el anterior cuando la puerta se cerró detrás de él. El suave timbre que hizo se sintió casi avergonzado de ser escuchado. Aún, nadie se movía. No todavía. Entonces Talón se acercó, no al centro del salón, solo lo suficiente para que su voz se escuchara. Cada lugar tiene un latido, dijo Honeste. Estaba débil. Ahora está respirando otra vez. Forth asintió una vez, sutil, y por primera vez esa noche, alguien en la mesa 17 sonrió en el comedor. Lentamente regresó al movimiento. No rápido, no ruidoso, solo lo suficiente para que el zumbido regresara. El suave tintineo de los cubiertos, algunas conversaciones, calladas, un vaso puesto con cuidado, en lugar de prisa. No era celebración. Era algo más silencioso que eso. Livion Forth permaneció sentado, aunque sus hombros habían cambiado. Menos tensión, como un puente viejo que finalmente había sido reparado en la articulación. Stallone se quedó cerca, manos sueltas a los costados. El aire entre ellos ya no se sentía pesado. Solo Jenon Forth metió la mano en el bolsillo de su abrigo, en un bolsillo diferente esta vez. Sacó un cuadrado delgado de papel doblado, amarillento ligeramente en los bordes. No lo ofreció de inmediato. Solo lo miró como si no fuera solo papel en Stallone. Alzó una ceja. Forth se lo entregó. Pensé que lo había perdido, dijo. Resulta que solo dejé de buscarlo. Stallone lo desdobló lentamente. No porque fuera frágil, sino porque estaba dentro de un bosquejo hecho en tinta azul. Medio garabatos, medio plano, líneas representando paredes, flechas para el tráfico peatonal, un par de X marcando lugares
etiquetados como mesa corazón y asiento silencioso. Solo Vila, pero lo que más resaltaba era la escritura en la parte inferior, justo debajo de 2 juegos de iniciales. Hacer de este un lugar donde nadie se sienta más pequeño de lo que es Anstalón. No habló por un tiempo. Luego, finalmente, no lo construimos. Exactamente así, asintió. No, pero sabíamos cómo se suponía que se sintiera. Y esta noche, Ford miró alrededor. Sus ojos se detuvieron en la anfitriona, que ahora se paraba un poco más derecha, en el joven mesero limpiando una mesa, con más cuidado que antes, en un cocinero que asomó la cabeza desde la cocina solo observando. Luego de vuelta a Stallone, recordó. Stallone redobló el bosquejo. No perfectamente, solo lo suficiente. No se lo metió en el bolsillo, lo sostuvo en la palma, como un peso que no estaba listo para dejar en camino a través del salón. Pasó la barra y entró al pasillo que llevaba a la oficina. La puerta estaba abierta. Adentro, el escritorio, la silla vacía en Stallone, puso el plano doblado en el centro del escritorio. Sin discurso, sin explicación, solo un pequeño recordatorio dejado a la vista. Un mapa no de arquitectura, sino de cómo tratar a la gente en la noche, se había adelgazado. La mayoría de los huéspedes se habían ido. Algunos se demoraban con vino, hablando en voces más bajas ahora, más suaves de alguna manera. No por cortesía, sino por reverencia, como si algo hubiera pasado por el salón y no quisieran disturbar el polvo que había dejado afuera. La acera brillaba por una lluvia ligera y reciente. Stallone se paró junto a la ventana cerca de la entrada. Su reflejo era tenue en el cristal, lo suficiente para recordarle que era Mayo R. Ahora, no un líder, no un salvador, solo un hombre que se había aparecido. Eso tenía que ser suficiente. Amford emergió del pasillo detrás de la barra, abrigo en mano, moviéndose con el ritmo lento de alguien que finalmente había sido visto. Ann, la anfitriona que había ignorado a Ford toda la noche, se acercó mientras recogía menús. Se detuvo cerca de la mesa 17. Dudó, luego se dirigió hacia él. El señor dijo en voz baja: Ann, lamento lo de esta noche. La mesa, quiero decir. No debería haber. Ford alzó una mano. Suavemente. Está bien, dijo. Solo, recuerda por qué estás aquí. Ella asintió, más para sí misma que para él. Un mesero pasó, el mismo que había dejado caer el menú sin palabras horas antes. Esta vez se detuvo. Hizo contacto visual. ¿Necesita algo antes de irse, señor? No, Ford respondió. Pero gracias por preguntar. En la cocina, el ritmo había cambiado. Menos prisa, más cuidado. Un cocinero de línea limpió su estación con la meticulosidad de alguien que se había acordado de que su trabajo importaba. La misma Emily que había escrito la carta de renuncia salió del cuarto de descanso. Miró alrededor del comedor como si lo viera por primera vez. Stallone observó todo esto desde la ventana. Cambios pequeños, pero reales. El tipo de cambios que podrían durar si alguien los cuidaba. Ann Ford llegó a la puerta principal primero. Se detuvo con una mano en la manija. ¿Vienes?, preguntó sin voltear. Stallone dudó. Luego caminó hacia la puerta junto a él. Salieron juntos. El frío era nítido, limpio, no mordía, clarificaba. Un momento silencioso pasó antes de que Ford hablara otra vez. Aún van a arruinarlo, ¿sabes? Dijo Stallone. Asintió probablemente. Aún vas a tener que aparecerte a veces. Vigilar las esquinas. Ann, lo sé. Ford lo miró de reojo, esa media sonrisa seca regresando. Siempre fuiste mejor con las paredes. Yo era mejor con la luz. Stallone dejó escapar algo parecido a una risa. Tú eras mejor con los maridajes de vino. Y hablar demasiado fuerte. Ford se encogió de hombros. Aún el estacionamiento estaba casi al otro lado de la calle.
El letrero de la panadería vieja parpadeaba como siempre lo había hecho. Ford se volteó. Empezó a caminar. Stallone se quedó un momento más. Luego metió la mano en su abrigo y sacó el reloj de bolsillo y lo abrió por primera vez en años. Las manecillas se habían movido, no mucho. Solo un tic, solo lo suficiente. Lo miró, no sorprendido, no exactamente consolado tampoco. Más bien como confirmado. El tiempo no sana, pero a veces escuchan. Cerró el reloj lentamente, y en el resplandor del restaurante detrás de él, Stallone susurró, no a nadie presente, no a Ford, ni siquiera en voz alta, solo al espacio donde las cosas permanecen cuando han importado. Llegué tarde, pero llegué luego. Caminó hacia su carro. El de cuero viejo crujió debajo de él. Cuando se sentó, en el tablero puso el reloj. Junto a él colocó dos cosas: una carta de renuncia doblada, que nunca entregó, y un bosquejo doblado, con bordes suaves, que aún llevaba una marca de café. No los miró otra vez. No necesitaba hacerlo. Encendió el carro. Los faros parpadearon a través del frente de Iron Flame. Por un momento, el edificio se veía exactamente como se había visto la primera noche que abrieron, imperfecto. Esperanzado, vivo, no se fue de inmediato. Se quedó ahí, dejando que el tiempo se moviera por una vez sin tratar de alcanzarlo. En el asiento del pasajero, el reloj hizo un tic suave. Luego otro. Ford había llegado a su propio carro ahora, a unos metros de distancia. No arrancó tampoco. Por un momento, los dos hombres se quedaron ahí en la noche, motores en marcha pero sin moverse, como si estuvieran recordando algo que valía la pena recordar. Stallone miró hacia el edificio una vez más. Las luces se estaban apagando una por una. Emily salió por la puerta de empleados, caminó hacia su carro con pasos que se veían menos pesados que antes. Un mesero siguió detrás, sosteniendo la puerta para ella. Pequeños gestos, pero reales. En el reloj hizo otro tic. Stallone finalmente puso el carro en marcha. Pasó junto al carro de Ford. Bajó la ventana. Ford hizo lo mismo. Mismo tiempo. El próximo mes, dijo Ford. No era una pregunta. Mismo tiempo, confirmó Stallone. Entonces Ford se fue, y Stallone se quedó un momento más, escuchando el tic del reloj en el tablero. El tiempo se movía hacia adelante otra vez. ¿Ves en años? Eso se sentía como progreso.